Ahora revisaremos el tema trenes de engranajes. Para calcular los trenes de engranajes es necesario conocer lo básico acerca de los engranes. Bien, debemos de tener en cuenta la Ley General de Engranajes, en donde nosotros sabemos que la relación de velocidades entre dos engranes en contacto debería permanecer constante. Y viene dada por esta expresión. Relación de velocidad entre dos engranes, m, se calcula como la velocidad del engrane pequeño o piñón dividida entre la velocidad del engrane grande o simplemente engrane. Aquí vemos la expresión con omega. Esta se utiliza cuando la velocidad se expresa en radian sobre segundo. Y acá tenemos la misma relación, pero con las velocidades expresadas en revoluciones por minuto. Esta relación de velocidades es inversamente proporcional a los tamaños de los engranes. Así pues, puede notarse que la velocidad del piñón entre la velocidad del engrane es igual al diámetro del engrane entre el diámetro del piñón. Y como los diámetros son proporcionales al número de dientes que tenga cada engrane, esto también se puede calcular con números de dientes. Ahora, ¿qué necesita un engrane para que su relación de velocidades sea constante? Bueno, se requeriría que la distancia de los centros de los engranes al punto de contacto fuera siempre la misma. Pueden notarse en los engranajes de los videos de arriba que las distancias al punto de contacto no son siempre las mismas. Sobre todo se notará más en el del tercer video, donde tenemos engranes elípticos. Podrán notar ustedes cómo cambia la velocidad angular de cada uno de estos, dependiendo de si se hace contacto en la parte más alejada o en la parte más cercana. Observen. Son engranes que funcionan, pero no son muy útiles para la transmisión de potencia, dado que la relación de velocidades en estos no es constante. En los videos de abajo se muestran otras maquetas con engranajes que se utilizan comúnmente como engranes cónicos, engranes circulares con dientes exteriores y con dientes interiores. Entonces decíamos que para mantener la relación de velocidades se requiere que la distancia entre los centros y el punto de contacto sea constante. Aquí tenemos unos engranajes donde se indican los contactos en estos dientes. La distancia que hay del centro al punto de contacto y la distancia que hay aquí del centro al mismo punto de contacto debería ser constante. Por esto es que los engranes se fabrican más bien de tipo circulares. El perfil de los dientes debe ser tal que el punto de contacto permanezca constante aquí. Se utilizan distintos tipos de perfiles en los engranajes. Por ejemplo, en engranajes rectos es común utilizar el perfil de involuta. Ahora, en este contacto nosotros podemos observar la línea que hay de radio a radio entre los engranes y también podemos trazar la línea que es tangente a las superficies en contacto. Ahora, con respecto a las fuerzas, sabemos que cuando hay contacto entre dos superficies, la fuerza debería ir
en la dirección normal a la superficie en ese punto de contacto. Y de esta fuerza solo se puede aprovechar para el movimiento de los engranes, el cual es de rotación, aquella que es tangente a los círculos. Por geometría podemos mostrar que estos ángulos son iguales. Entonces, decíamos que el punto de contacto debe permanecer a la misma distancia de los centros de los engranes. Y también para mantener una relación de fuerza constante, el ángulo φ debería mantenerse. Este ángulo define pues también la forma de los dientes. Se han utilizado engranajes con ángulo φ de 25 grados, lo cual genera dientes demasiado anchos en la base, con ángulo φ de 14 grados y medio, lo cual nos genera perfil de dientes demasiado angostos en la base, y actualmente se utilizan engranajes con ángulo φ de 20 grados. Ahora, los engranajes con ángulo φ de 25 grados llegaron a presentar demasiado desgaste de los dientes a la hora de estar en funcionamiento. Los de 14 grados y medio tienen una tendencia a romperse. Por lo tanto, actualmente se prefiere el uso de engranajes con ángulo φ de 20 grados. Aquí tenemos algunas características más de los engranajes. A nosotros, para el cálculo de trenes de engranajes, nos interesan el número de dientes, el diámetro y el paso. Puede notarse que el paso circular es una distancia real entre el punto de contacto en un diente y el mismo punto de contacto en el diente siguiente. Es una distancia real. Sin embargo, este círculo de paso no existe hasta que haya un contacto entre dos engranes. Por lo tanto, no es posible ver este círculo directamente en un engrane. Vamos a calcularlo matemáticamente con esta fórmula de paso circular, pi por diámetro entre el número de dientes. Para fines de cálculos, nosotros utilizaremos más bien el paso diametral. Este paso diametral no es una distancia, es más bien una relación entre el tamaño de los dientes y el diámetro de un engrane. Si un engranaje tuviera dientes grandes, su paso sería pequeño, dado que caben menos dientes para el mismo diámetro. En cambio, si los dientes son más pequeños, caben más dientes en el mismo diámetro de engrane. Entonces, vamos a medir el paso diametral como número de dientes sobre diámetro. Este paso diametral se usa en sistema inglés, por lo que vendrá dado como número de dientes por pulgada. Ahora, en sistema internacional se utiliza el módulo, el cual se define de manera inversa como diámetro entre número de dientes. Y por sus unidades quedaría como milímetro por diente, lo cual también indica una medida del tamaño de los dientes en el engrane. Para que dos engranajes puedan acoplarse entre sí, deberían tener ambos el mismo paso diametral o el mismo módulo. ¿Cómo vamos a representar los engranes? Hemos retomado esta figura donde dijimos que los engranes tenían que ser circulares. Ahora, podemos representar nosotros los engranes como círculos, aunque no necesitan ser del mismo tamaño. Puede ser uno más pequeño que el otro. Y bueno, para representar los dientes, podemos utilizar notación de dibujo técnico, poner líneas punteadas para indicar los números de dientes, o bien se podrían dibujar los dientes
Este tipo de representación realmente solo se utiliza para cuestiones de presentaciones. Se pueden modelar, pero en realidad nosotros utilizaremos lo más simple, representación con círculos. Ahora, si los engranes se ven de lado, se pueden representar de esta manera. Podemos ver aquí una representación de los engranajes, sus ejes y, por ejemplo, en este caso, un brazo de apoyo. Debe notarse que la representación de abajo es equivalente a la de arriba. Esta es con líneas. Nótese cómo estas líneas representan engranes. ¿Cómo se representan los distintos tipos de dientes? Con rayas. Aquí podemos ver engranes rectos, en rayas inclinadas representaríamos engranes helicoidales. Aquí tenemos representación de engranes cónicos y de tornillos sin fin. Podemos comparar con lo real. Una vez que sabemos lo básico de engranajes, podemos empezar a calcular las relaciones de velocidades. En la parte superior pueden ver la expresión que indicamos al principio de esta presentación para dos engranes acoplados. Sin embargo, esta expresión solo presenta magnitudes. Ahora revisaremos qué pasa si el engrane es exterior o interior. En estas consideraciones vamos a tener en cuenta que los centros de los engranes permanecen fijos. Los engranes pueden girar, pero no se mueven sus centros. Entonces, al engrane pequeño le llamamos piñón y podemos expresar su tamaño con su número de dientes o su diámetro. También para el engrane grande, y si el engrane pequeño gira en una cierta dirección, nosotros sabemos que el otro engrane tendría que hacerlo en dirección opuesta. Para indicar esto en nuestra ecuación, añadimos a la relación de velocidades un signo menos. Es decir, la velocidad del engrane grande respecto de la velocidad del engrane pequeño vendrá dada como el número de dientes del engrane pequeño entre el número de dientes del engrane grande. Y el signo negativo nos indica que giran en sentidos opuestos. En el caso de engranajes interiores, donde también consideraremos que los centros de los ejes no se mueven, tenemos el tamaño del engrane pequeño, el del engrane grande, y si el engrane pequeño gira en una cierta dirección, el otro tendría que hacerlo en la misma dirección. Es por esto que aquí la relación debe tener un signo más. Pueden ver también que no necesariamente se llaman engrane piñón y engrane, sino simplemente pueden llamarse 1, 2, 3, etc. Entonces, teniendo en cuenta los sentidos de giro, podemos analizar un conjunto de varios engranes. Para dos engranajes dijimos que la relación era M y viene dada como una relación de velocidades entre esos dos engranes. Ahora vamos a calcular la relación de velocidad del tren, la cual llamaremos E. Y se demostrará que en todos los casos esta relación es el producto de número de dientes de los engranes impulsores entre el producto de número de dientes de los engranes impulsados. Por ejemplo, en esta figura podemos notar que 1 impulsa a 2, 2 impulsa a 3 y 3 impulsa al engrane 4. Por lo tanto, el producto de arriba sería N1 por N2 por N3. Ahora, ¿quiénes son impulsados?
2 es impulsado por 1, 3 es impulsado por 2, 4 es impulsado por 3. Por lo tanto, abajo tendríamos N2 por N3 por N4. Bueno, vamos a realizar el análisis. ¿Cómo calculamos la velocidad de 4 con respecto de la velocidad de 1? Bueno, primero vemos que 2 está engranado con 1. 2 es impulsado por el engrane 1. Luego 3 es impulsado por el engrane 2. Y finalmente 4 es impulsado por el engrane 3. Ahora, aplicamos aquí nuestra relación de velocidades según los números de dientes y agregamos además los signos negativos. Nótese cómo son inversos. Aquí dice N2 entre N1 y aquí número de dientes de 1 entre número de dientes de 2. Como todos los engranajes son de tipo exterior, tenemos aquí signos negativos. Bien, una vez que hemos sustituido los números de dientes o diámetros, podemos hacer simplificaciones. Pero hasta aquí puede verse que la relación del tren es como se indicó abajo. Simplificamos, multiplicamos signos y obtenemos que esta es la relación de engranaje. Siempre en engranes en serie se puede notar que la relación entre dos engranes viene dada por el inverso con sus números de dientes. Aquí podemos ver que el giro de 1 es opuesto al de 2, el de 2 es opuesto al de 3, el de 3 es opuesto al de 4 y finalmente el giro de 4 es opuesto al giro en 1. Por eso nos quedó aquí un signo negativo. Bueno, y si la relación entre 4 y 1 viene dada solamente por los números de dientes de 1 y de 4, ¿para qué necesitamos engranes intermedios? Esto puede deberse a varias causas. Por ejemplo, si yo quiero aumentar el espacio entre los ejes 1 y 4, puedo hacerlo con más engranajes. También, si quisiera cambiar el sentido de giro de un engrane, bueno, pues puedo acoplar un engrane intermedio entre esos dos. Y finalmente, puede ser que en uno esté entrando la potencia, pero que se quiera transmitir a distintas máquinas, a distintos componentes. Por lo tanto, los ejes 2, 3 y 4 podrían estarse necesitando para transmitir potencia a distintos elementos. Aquí tenemos ahora un tren de engranes paralelos donde la relación de velocidades del tren sigue siendo esta. Entonces, veamos quién impulsa. Bueno, 1 impulsa a 2A y 2B impulsa a 3. Por lo tanto, arriba debería ir número de dientes de 1 por el número de dientes de 2B. ¿Quién es impulsado? 2A y 3 son impulsados. Los números de dientes deberían ir aquí abajo. Bien, entonces hacemos otra vez nuestro análisis. Número de dientes, veamos. La velocidad de 3 respecto de 1. Calculamos que 2 es impulsado por 1 y luego 3 es impulsado por 2. Aunque las velocidades 2A y 2B son la misma, no conviene eliminar aquí porque si no, pues obtendríamos esto y no habremos avanzado. Lo que hacemos es sustituir los números de dientes y los signos de los giros. Podemos ver que se cumple la relación del tren que se da por la expresión de aquí abajo. Ahora, no se puede simplificar aquí porque no hay números de dientes iguales, simplemente se multiplican. Menos por menos más me indica que la velocidad de 3 debe ser
en el mismo sentido que el giro en la velocidad de 1. Continuamos con engranajes planetarios. Ya dijimos que en los engranajes la relación de velocidades es como la mostramos siempre y cuando los ejes se mantengan fijos. Aquí veremos cómo en el segundo caso, uno de los ejes de los engranes no se mantiene fijo, sino que gira alrededor del otro. Entonces, las relaciones que vimos aplican para el de la izquierda, pero no aplican exactamente para los engranajes de la derecha. En estos engranajes se denominan engranes planetarios porque algunos engranes giran alrededor de otros, tal y como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Bien, tenemos engranajes planetarios en serie, como estos que se muestran aquí, o en paralelo, como veremos en la siguiente. Aquí pueden ustedes notar, y lo vieron en la animación anterior, que algunos engranajes planetarios tienen un engrane que abraza a los demás. Ese engranaje les da más estabilidad y puede usarse para algunas cuestiones interesantes. Ahora, estos engranes son engranes que giran alrededor de otros, que se llamarán engranes planetarios, o engranes que se mantienen estacionarios, como este que llamaremos Sol. Se añade un brazo entre engranes para mantenerlos fijos, que no se vayan a mover de su lugar, y la corona es opcional. Puede verse que en este no hay corona. Aquí tenemos un engranaje que nos recuerda a las matracas. En este tenemos un engrane de entrada, engranes acopladores y engrane de salida. Y estos engranes giran alrededor de estos otros. Ahí podemos notar que el acoplamiento es en paralelo, pero son engranes planetarios porque uno de sus ejes está en movimiento. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular las velocidades para engranes planetarios? Bueno, afortunadamente para nosotros, las expresiones serán similares a las revisadas para engranes en serie y en paralelo. Incluso debemos de seguir considerando los signos, ya sean engranajes externos o internos. Simple y sencillamente, hay que calcular las relaciones de velocidades relativas al brazo. Es decir, en estos engranajes, el engrane 3 puede estar girando alrededor del engrane 2, pero si no girara, pues sería el caso de los engranajes que vimos al principio. Entonces, el engrane 2 gira en una dirección, pero si su eje está en movimiento, el engrane 3 no sabemos si va en la dirección contraria o si gira en la misma dirección. Incluso no sabemos qué velocidad debería tener. En los siguientes videos, el engranaje 2 siempre gira a la misma velocidad en todos ellos. Pero puede notarse que en los videos el engranaje 3 gira un poco lento, luego un poco más rápido, luego más rápido, y en el cuarto video, de hecho, ese engrane no gira. En todos ellos, la velocidad del engrane 2 es la misma.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular las velocidades? Bien, lo que acabamos de ver en los videos es que no conocemos realmente la velocidad del engrane 3 sin saber cómo se mueve el brazo. El brazo lo identificamos como la línea que une los ejes del engrane 2 y engrane 3. Bien, ahora, si este brazo no girara, tendríamos los engranajes que vimos al principio, en donde sabemos a ciencia cierta que si 2 gira en esta dirección, 3 giraría en esta otra. Y de hecho, sabemos la relación de velocidades en este caso. La velocidad de 3 con respecto a la velocidad de 2 es menos n2 entre n3. Pero esto solamente si los centros de los ejes no giran. Ahora, vamos a considerar que el brazo sí gira, pero para que se mantenga la relación de velocidades, vamos a medir todo el movimiento relativo al brazo. Si nosotros hacemos todo relativo al brazo, sería equivalente a cuando el brazo no giraba. Pueden ver entonces que se mantiene la relación de engranaje, pero con las velocidades relativas al brazo. Si expandimos esta relación, obtenemos que la velocidad de 3 menos la velocidad del brazo, entre la velocidad de 2 menos la velocidad del brazo, es igual a la relación de números de dientes. Es muy importante que de aquí en adelante no se nos olviden si estos signos son negativos o positivos, dado que al ser esto relativo al brazo, sí cambia numéricamente en los cálculos si no tenemos los signos correctos. Entonces, ¿cómo analizamos un tren de engranes? Lo hacemos igual que como lo realizábamos para engranajes en serie y en paralelo, pero calculando velocidades relativas. Así pues, tenemos la velocidad del engranaje 4 y queremos calcularla con respecto a la velocidad de entrada del engrane 2. Lo haremos con velocidades relativas. Entonces aquí se engrana 3 es impulsado por 2, 4 es impulsado por 3 y cambiamos esto a las relaciones de números de dientes. En sí se mantiene la relación de que es el producto de los impulsores entre el producto de los impulsados. Noten cómo seguimos manteniendo los signos negativos por ser engranajes exteriores. Simplificamos y simplemente expresamos esto como velocidades respecto al brazo. Ahora, para calcular cómo se mueve el engrane 4, necesitaríamos saber cómo es el movimiento del engrane 2 y del brazo. O bien, si yo quisiera saber cómo se mueve el brazo, necesitaría las relaciones entre 4 y 2. Aquí tenemos un tren un poco más complejo. Ahora debemos observar que este puede ser un tren compuesto por varias cosas. Por ejemplo, aquí vemos que realmente el engrane 1 y el engrane 2 no son planetarios, dado que tanto el eje para el engrane 1 como el eje para el engrane 2 son fijos. Por lo tanto, los analizamos por separado, calculando su relación de velocidades. Luego, observamos que el brazo del siguiente tren es el eje del engrane 2. Por lo tanto, la velocidad del brazo será la velocidad del engrane 2. Y ahora sí, entre 3 y 6 tenemos un engranaje donde al menos uno de los ejes de estos engranes se mantiene en movimiento. Por lo tanto, se realiza el análisis con velocidades relativas al brazo. Tenemos el acoplamiento de 4 con 3 y el acoplamiento de 5 con 6.
Los impulsores, N3 y N5, entre los impulsados, N4 y N6. Ya con estas relaciones es posible resolver este tren de engranes dependiendo de los datos y lo que nos pregunten.